el tema de este foro el título de este foro es Recuperando el Evangelio en una cultura evangélica. Y el mismo título de este panel asume algo muy importante. Asume que en una cultura donde hay una presencia fuerte de evangélicos, del evangelicalismo, puede perderse o desviarse de su centro, que es o debe ser el evangelio. Es decir, el simple hecho de que hay una presencia evangélica en un lugar en la forma de iglesias o ministerios no necesariamente significa que el evangelio bíblico sea el centro de esas iglesias o de esos ministerios. Entonces, tal vez lo mejor sería para empezar, sería cuestionar esta suposición. Y la pregunta sería, ¿es posible estar en una cultura evangélica sin que sea una cultura del evangelio? ¿Es posible eso? Cualquiera de ustedes. A mí. Yo creo que todo depende de a qué nos referimos con la palabra evangélico, en el sentido de que hay muchas iglesias que pretenden comunicar un cierto evangelio y hablan de un cierto evangelio y participan en muchas de las tradiciones en que ha participado la iglesia evangélica. Yo creo que en ese sentido es posible. Pero si a lo que nos referimos con evangélico es una persona que ha entendido el evangelio, que ha abrazado el evangelio y sus implicaciones para toda su vida, tener una cultura evangélica sin evangelio no hace sentido. Diríamos en inglés es un oxymoron, o sea, se autoniega la misma frase. Entonces, yo diría en ese sentido, si lo estamos definiendo evangélico como lo entendemos comúnmente, tal vez sí, pero si realmente vamos a la raíz de la palabra, yo creo que no es posible. Yo creo que, pienso yo, no sé, que quizás Steven está haciendo la pregunta del punto de vista de la realidad latinoamericana, donde hay naciones que dicen tener un % muy alto de evangélicos y todavía nosotros no vemos el evangelio ni impactando a las personas, pero somos evangélicos, o impactando las iglesias, pero somos evangélicos. Y en ese sentido, entiendo perfectamente lo que Justin dijo, pero pensando un poquito de esta otra manera, como Steven quizás estaba pensando, sí, yo creo que eso es lo que tenemos en Latinoamérica, muchas iglesias, muchas personas que se llaman evangélicos que no muestran el impacto del evangelio en sus vidas. Entonces, porque creemos, hay una realidad en nuestro continente, y es que si tú te llamas cristiano y no eres católico, ya se asume inmediatamente que tú eres evangélico. Y yo creo que eso es un problema significativo, porque hay gente que nace en una familia evangélica hoy en día, como nace alguien en una familia católica, y por crecer en esta familia se cree ya que es evangélico. E incluso muchas veces se casa en esa iglesia evangélica, hasta se bautiza en esa iglesia evangélica y piensa que él es evangélico. Pero cuando tú miras su vida, realmente no hay evidencias, no hay muestras de que el evangelio haya pasado ni siquiera por esa vida. Entonces, una de las cosas que yo creo que nosotros estamos tratando de hacer, y cuando digo nosotros no es este grupito, sino todo el que está tratando de predicar el evangelio, es de rescatar el evangelio en este momento, no de la iglesia de Roma, de la iglesia evangélica. Algunos de ustedes conocen que yo tengo un proyecto que se llama 95 tesis para la iglesia evangélica de hoy. Esas 95 tesis no son las 95 tesis de Lutero para la iglesia de Roma, es para la reforma de la iglesia evangélica, precisamente hasta donde ha caído. Si hay algo que podemos decir de la reforma protestante y resumir cuál fue el fruto número 1, fue el rescate del evangelio. Y fue el rescate del evangelio de una cultura que se creía cristiana y se decía cristiana y sin embargo no tenía el evangelio. Pero yo creo que tenemos que cuidarnos todos de eso, porque simplemente asumimos que un día hicimos profesión de fe y pasé adelante y que por tanto ya yo soy evangélico. La realidad es que yo puedo hacer eso y no tener evidencia del evangelio en mi vida, porque yo necesito ser, como dijimos ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, no solamente profesor de la fe, tengo que profesar la fe, pero yo tengo que ser poseedor de la fe, y eso es otra cosa. Entonces,
Creo que tenemos que cuidarnos y a la vez revisar nuestras vidas a la luz de lo que hemos estado oyendo y diciendo en esta conferencia, a ver si realmente yo estoy en la fe. Yo he tenido 2 experiencias con 2 pastores, uno de 10 años y uno de 30 años, pastoreando, y ninguno de los dos era cristiano. Uno de ellos se fue al mundo y regresó y está en una iglesia. El otro ni siquiera ha regresado, el de 30 años. Pero yo le pregunté literalmente en el proceso de consejería, ¿tú crees que tú eres cristiano? Uno me dijo literalmente una semana después, no, Miguel, yo no soy cristiano. Tenía 10 años en el pastorado. Y el otro afirmó que sí, la esposa negó que él lo fuera y hoy no está en la fe. Entonces es posible no solamente estar en esa cultura, tristemente es posible predicar el evangelio y no estar en el evangelio, que es más triste. José, ¿cómo luciría una cultura evangélica que no predica el evangelio? Es interesante porque debemos asumir que eso puede suceder porque lo vemos en el Nuevo Testamento. A mí me encanta contrastar la iglesia de Gálatas y Corintios, donde vemos la iglesia de Gálatas que quizás en obras parecía muy piadosa, pero Pablo tiene de las palabras más fuertes contra ellos. Y la iglesia en Corintio, que era un desastre, los trata como hermanos. Y lo que puede suceder es que podemos tener esta cultura, este aspecto de usar vocabulario varón, santo, y en realidad no está viendo la proclamación del verdadero evangelio de la salvación por la obra de Jesucristo. Entonces podemos crear una cultura, un club que se comporta de cierta forma, se viste de cierta forma, actúa de cierta forma, pero la proclamación del verdadero evangelio está ausente. Pastor, ¿qué tipo de indicadores debe tener una cultura verdaderamente impactada por el evangelio? ¿Y ha podido ver eso aquí en Guatemala? No. Yo he podido ver personas impactadas por el evangelio. Y he podido ver iglesias impactadas por el evangelio, pero ver culturas evangélicas que funcionan como tal, tristemente no. Y cuando pensamos cuáles serían indicadores, yo creo que si uno mira el Nuevo Testamento, antes de llegar a nuestros días, hay indicadores de cómo luce una vida impactada por el evangelio, y hay diferentes indicadores dependiendo de cómo el autor de ese libro esté pensando. Pero por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 4, se nos habla de una comunidad que se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. Está ahí centrada en la buena doctrina. Se nos habla de una comunidad que había sido tan impactada que compartían lo que tenían entre sí, vendían sus propiedades para que nadie tuviera necesidad. Nos habla de una comunidad que era de un solo sentir y de un solo corazón. A eso se nos habla la unidad del Espíritu. Nos habla de una comunidad que ha sido impactada por el Evangelio. Está en el capítulo 2, está en el capítulo 4. De manera que esa es como una manera de verlo. Yo pudiera pensar en el fruto del Espíritu y ver personas que están llenas de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, hasta llegar a dominio propio, y pensar, esa persona o esa iglesia está impactada por el Evangelio porque yo veo el fruto del Espíritu en ellos. Esa sería otra manera de verlo. Pudiéramos ver un Pablo y la vida de transformación de perseguidor a ser un hombre que le dice a los tesalonicenses: cuando estuve entre ustedes, yo no solamente le di el evangelio o enseñanzas, sino que yo también le di mi propia vida. Es una persona cuya vida está entregada a los propósitos de Dios, de tal forma que él vive para él. Entonces sí, he conocido un número significativo de personas que han sido impactadas por el evangelio y que exhiben en sus vidas el impacto de ese evangelio. Pero yo creo que como cultura, no creo que nosotros hayamos visto eso, y en gran medida
es porque el Evangelio ha sido tan diluido, tan cambiado, tan superficialmente enseñado, predicado en la región en sentido general, que tampoco tenemos como idea del impacto, la fuerza de impacto y de transformación de ese Evangelio como debiera verse, excepto por esas personas que estoy mencionando. Pero yo creo que algo nuevo está pasando en el continente y yo creo que esta conferencia es parte de eso, y donde quiera que voy me encuentro con gente y sobre todo personas jóvenes sumamente interesadas en esta renovación que Dios está haciendo. Estamos contentos, yo estoy muy esperanzado para Latinoamérica, pero creo que nosotros solamente estamos en los albores de lo que pudiera ser una reforma protestante para nuestra región. Justin, tú llegaste a Guatemala desde los Estados Unidos y muchos han dicho que Guatemala es muy similar a los Estados Unidos en el sentido de que la iglesia evangélica tiene mucha influencia ahí, a diferencia del resto de Latinoamérica, que es eminentemente católica. ¿Qué similitudes has visto tú entre Guatemala y los Estados Unidos y qué peligro has visto posiblemente por esa misma influencia? Sí, yo creo que sí hay similitudes, tal vez no de los Estados Unidos específicamente en su época ahorita, pero de hace unas décadas. Ahorita la iglesia evangélica aquí en Guatemala obviamente ejerce mucho poder sobre lo que sucede en cuanto a la moral del país, o en particular de lo que se celebra en cuanto a la moral del país. Y nosotros hemos visto esto últimamente aquí en Guatemala, en particular del barco que venía a la frontera específicamente con el fin de llevar a cabo abortos, y que la iglesia evangélica levantó su voz y el presidente respondió y dijo que no era permitido entrar. Entonces la iglesia evangélica unida para ciertos fines morales sí tiene mucha influencia y mucho poder aquí en Guatemala, igual que hace algunas décadas. Yo creo que la iglesia evangélica en los Estados Unidos también gozaba de eso en cierto sentido, y eso no es malo. Yo creo que eso puede ser algo muy bueno, pero creo que eso es donde entramos algunos de los peligros. Y los peligros, honestamente, esto es un tema que la iglesia ha luchado desde el siglo IV. En la relación entre el pueblo cristiano, la iglesia y la nación ha sido una tensión que en muchos diferentes siglos han visto que la iglesia está a veces dispuesta a sacrificar su lugar profético, que llama a la gente a arrepentirse de su pecado y poner su fe en Cristo para tener mayor poder político. Aún hasta los mismos puritanos por un tiempo manejaban una ciudadanía, membresía como doble, donde alguien es tanto ciudadano de la ciudad y miembro de la iglesia, y para ser ciudadano tenías que ser miembro, y así se manejaba. Yo creo que los peligros son varios. Primero, yo creo que es muy fácil que la iglesia evangélica se preocupe más por legislar su moral que por predicar el evangelio. Y eso es donde yo creo que la gran comisión de la iglesia principalmente es el hacer discípulos de Jesucristo, el ser un pueblo profético que está comunicando la verdad de Dios y la voluntad de Dios. Y el riesgo de legislar esa moral es que a final de cuentas simplemente se vuelve otra ley. Tal vez no es la ley judía, pero es la ley americana, o es la ley guatemalteca, o es otra ley que simplemente al vivirla quizás hemos guardado esas leyes, pero eso no cambia nuestra relación con Dios. Yo creo que otro de los riesgos es que no le enseñamos a nuestra gente cómo interactuar con su cultura. Ellos pueden simplemente confiar en que ellos son la mayoría de la cultura, o tienen ya el dominio o el poder dentro de su misma cultura. Pero yo creo que quizás el peligro más, bueno, hay muchos, no quiero decir el más, pero uno de los peligros más fuertes es que la iglesia evangélica puede terminar confiando más en la espada del gobierno que en la espada del Espíritu.
y que su confianza entonces está puesta en lo que el gobierno puede hacer para llevar a cabo la moral, de lo que la palabra de Dios puede hacer para realmente transformar corazones. Y a final de cuentas, lo que no queremos es simplemente gente quienes externamente se están portando bien. Nosotros queremos ver a gente quienes antes eran muertos y han sido resucitados, y eso solo se lleva a cabo mediante la predicación de la palabra, el Espíritu Santo obrando en ellos. Y ahí es donde estamos, porque lamentablemente la mayoría de los cristianos que han subido al poder, por no decir todos, porque no los conozco a todos, pero tengo muchos en mente, han subido pensando que van a cambiar la nación desde el poder. Y eso nunca ha pasado. Y eso es toda la, si usted quiere, toda la idea detrás de mi libro, El Poder de la Palabra para Transformar una Nación. Lo único que tiene el poder de cambiar una nación es la palabra de Dios. Cambia la forma de pensar a los individuos, cambia la forma de ver el mundo de los individuos, cambia la forma de tomar decisiones de los individuos, pero el poder político nunca ha cambiado una nación y jamás lo hará. La confianza del hombre no está en el gobierno, sino que está en Dios. Y lamentablemente, cuando tú analizas la historia, hubo un momento en que la institución de redención, la institución en quien la sociedad confiaba para mejorar sus males, era la iglesia. La iglesia falló en su función y entonces llegó la época de la iluminación y la institución de redención pasó a ser la universidad, porque ahora la educación nos va a resolver el problema. Nos convertimos en la sociedad más educada en el siglo XX de todos los siglos. Tuvimos la Primera Guerra Mundial y los humanistas dijeron: ya aprendimos la lección, no habrá más guerra como esta, y a los pocos años tuvimos la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos oyendo hablar de rumores de una tercera guerra mundial. La educación le falló al hombre también para arreglar su sociedad. La institución de redención entonces para el hombre moderno es el gobierno, y por tanto el gobierno tiene que solucionarnos todos los problemas. En nuestro país, República Dominicana, mucha gente no paga la luz y hay cierta deficiencia de la luz, pero creemos que el gobierno es el único responsable de la condición de la luz. Entonces ahora el gobierno es la institución de redención, pero los gobiernos han ido fallándole a todas las sociedades y ahora no hay institución de redención en los tiempos finales. Ahora nadie cree en nadie, nadie tiene la solución, y la razón de eso es que lo único que puede cambiar una nación es la palabra de Dios, que tiene en el centro el Evangelio de Cristo. Eso es lo único que puede hacer ese cambio. Sí, yo creo que tienes que ser algo flojo en tu interpretación bíblica para llegar a la conclusión que la misión de la iglesia es tomar el gobierno y legislar entonces la moral de la iglesia sobre ellos para que al fin Dios tenga una nación santa y pura. Dios tiene una nación santa y pura y es la iglesia, y entonces la iglesia a final de cuentas existe dentro de, como co-ciudadanos en el pueblo de Dios y en este mismo pueblo, y nosotros vivimos nuestro rol, nuestra tarea principal es esa proclamación del Evangelio. No queremos decir que no celebramos cuando el gobierno pone leyes que son justas y que reflejan valores de bíblicos. Eso es gracia común, pero ese no es el fin, eso no es lo que... Ni que cristianos no deberían participar en la política. Exacto, sí, exactamente, sí. Pero eso no es el fin, eso no es lo que nos da redención. Lo que hay transformación es el poder de la palabra del Señor. Y si quieres conocer un poquito de la historia latinoamericana con relación a lo que estamos hablando, yo no me quiero meter en problemas, de manera que voy a tratar de ser un poquito general, pero tú puedes analizar qué pasó en Guatemala, en Brasil y en Perú del año 1990 al año 1996, y tú a ver qué pasó con la iglesia evangélica en esas tres naciones que subieron personas al poder y cuáles fueron los resultados. Entonces, si no es simplemente, o si es más que simplemente legislar su moralidad, ¿qué tipo de impacto cultural debe buscar tener la iglesia sobre una cultura? Bueno, la iglesia es columna y sostén de la verdad, para comenzar. Entonces la iglesia tiene que ser un vocero de la verdad y ejercer su función de voz profética. Lo que los profetas hacían de manera personal en la antigüedad, lo que hizo Juan el Bautista de manera personal, que denunció a Herodes que estaba
cometiendo adulterio con la mujer de su hermano. Esa es la función de la iglesia en la sociedad, ser de voz profética para su sociedad en el día de hoy, ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso es parte de el cristiano también viene a la iglesia para que, después de conocer a Cristo, para que la iglesia misma le ayude a formar una cosmovisión bíblica más completa y que él pueda salir a ser ingeniero, médico, barrendero de la calle, cualquier otra cosa, con la finalidad de que él pueda impactar su entorno con la palabra que lo cambió a él. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, y de ahora en adelante no vemos a nadie según la carne, a nadie. En otras palabras, para una persona de negocio convertida, impactada por el evangelio, un cliente no sigue siendo un mero cliente, porque eso es según la carne. Él es un posible converso al evangelio. Para un médico impactado por el evangelio, un paciente no es un mero paciente, eso es seguirlo evaluando según la carne. Él es un potencial converso al evangelio. Entonces, como hombre de negocio, tú puedes tener como meta, cuando lo evalúas según la carne, este es un cliente, voy a sacar el mayor provecho. Cuando tú eres un cristiano, se supone que el mayor provecho no es tu meta de este cliente, sino poder hacer una transacción comercial digna, honesta, transparente, que a él lo ayude y que incluso cuando él se sorprenda de cuán diferente tú eres, tú puedas testificar del impacto de Cristo en tu vida. Eso yo raramente lo veo en mi país y en Latinoamérica, lamentablemente. El hombre de negocio es un hombre de negocio. Quizá él paga sus impuestos, quizás paga todos sus impuestos. Y ya él piensa que está viviendo honestamente, pero él no es distinto. El arquitecto no trata de diseñar de una forma más digna lo que en mi nación se llaman los cuartos de servicio, donde duerme la persona que presta servicio, ¿verdad?, a los dueños de la casa. Entonces, obviamente su cosmovisión no ha sido cambiada. El médico cristiano que yo conozco no trabaja de manera distinta que el médico no cristiano en general. Eso habla de que yo no, o una de dos, yo no me he convertido, o el evangelio no ha tenido un impacto, o yo no lo entendí, o a mí se me olvidó, o todas las anteriores. Pero eso es serio. Yo le digo eso a mi iglesia no toda la semana, pero hiperbólicamente toda la semana. Que a mí lo que más me choca es la dicotomía entre la doctrina que saben, los exámenes que pueden llenar y su vida profesional o social fuera, como que no marca esa gran diferencia. Y eso tenemos que cambiarlo, pero eso solamente lo puede cambiar la palabra de Dios. No sé si en otros países, pero en Estados Unidos estamos viendo que se está rompiendo esta cultura evangélica en el día a día, y cada vez la iglesia está como que separada de vivir en una cultura cristiana. Y hay un autor norteamericano que escribió un libro que se llama La opción de Benedicto. Y lo que está hablando es cuando el imperio romano decayó, muchos cristianos salieron como que a los montes a hacer ciertas comunidades donde se viviera el evangelio. Y él no está hablando que nosotros nos vayamos, pero que cada vez más no vamos a vivir en un lugar donde es aceptable ser cristiano. Y la iglesia está llamada a hacerle ese estandarte, ese faro que brilla y proclama lo que es verdad en medio de las tinieblas, y acostumbrarnos a no vivir como que en esta vida que es como toda de evangélicos, sino que cada vez vamos a hacer más y más, tener que vivir por los principios que somos llamados a vivir, y muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que van a costarnos trabajos, van a costarnos libertades, para poder presentar claramente la ciudad de Dios contra la ciudad del hombre. José, tú mencionaste anteriormente que podemos asumir que es posible olvidarnos del evangelio porque las mismas escrituras demuestran eso. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, y él le dice a Pedro que él no andaba conforme al evangelio. Dos preguntas para todos. ¿Cómo podemos, cuando olvidamos el evangelio, cuando el evangelio queda fuera de nuestra iglesia, con qué cosas tendemos a llenar ese vacío? Y después,
cómo podemos cuidarnos de no olvidar el Evangelio a nivel personal y también ministerial. La mejor evidencia bíblica de eso es las 7 iglesias o 6 del libro de Apocalipsis. Las 6 olvidaron el Evangelio y las 6 mostraron evidencia de qué cosas pasan y con qué cosas tendemos a llenar la iglesia cuando el Evangelio se olvida. La iglesia de Éfeso era una iglesia pristina, una iglesia que fue por donde pasó Pablo, por donde pasó Juan, terminó ahí, a Timoteo, a Priscila, a Aquilas. Nosotros diríamos en el argot de béisbol, de pelota, que por ahí pasaron todos los jonroneros, todos los que le pegaban bien a la pelota, en este caso a la palabra. Y Cristo, cuando disciplina a esa iglesia, le dice: tú te has olvidado de tu primer amor. Tú has hecho bien esto. De hecho, descubriste incluso los falsos apóstoles. Nada nuevo debajo del sol. Pero yo tengo esto contra ti. Se te olvidó la prioridad, que soy yo. Todas esas iglesias murieron. En otras de esas iglesias, una de esas iglesias se volvió rica, próspera, nada nuevo debajo del sol. Y esa iglesia rica, próspera, recibe las palabras más severas de parte de Cristo cuando le dice: ojalá tú fueras fría o caliente, pero no eres ni fría ni caliente, eres tibia, por eso te voy a vomitar de mi boca. Esas son palabras severas. La llenamos con una prosperidad material que nosotros equiparamos a la bendición de Dios. La llenamos con una rutina religiosa que carece del primer amor. La llenamos con, en otra de esas iglesias había inmoralidad, había doctrinas paganas que se habían infiltrado y Cristo las denuncia también. Pero estas fueron iglesias reales. Estas iglesias posiblemente fueron iglesias plantadas desde Éfeso, esa es la teoría al día de hoy, como que se formó un círculo y que estas cartas que ellas recibieron posiblemente fueron circuladas entre las iglesias y leídas a las iglesias como denuncia justamente de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que ahí hay una evidencia de qué le puede pasar a la iglesia cuando olvida el Evangelio. Esa región de esas siete iglesias es Turquía. Turquía tiene menos de un 2% de cristianos al día de hoy. Una región plantada de iglesias, llena de iglesias, que hoy en día no hay ni siquiera evidencia prácticamente de que por ahí pasó el Evangelio. Y probablemente pudiéramos pensar, bueno, la actividad social, hay iglesias que han llenado su agenda con cosas sociales y de repente la causa no es la de Cristo, sino esta causa social que hemos abrazado. La iglesia metodista ha visto mucho de eso, la iglesia de Roma ha visto mucho de eso, o con un moralismo pudiéramos llenarlo, y no sé, pudiéramos mencionar otras cosas. Yo creo que en el aspecto práctico, por muchos años la iglesia tomó este aspecto de prosperidad material como un falso evangelio para cómo yo me beneficiaba económicamente. Por otros años se ha visto también este aspecto de terapéuticamente decirnos lo maravilloso que somos. Pero algo que yo creo que tenemos que cuidarnos, que está más recientemente, es el aspecto de entretenernos. De ir a la iglesia a ser entretenidos. En inglés la palabra es amusement, y amusement es falta de pensamiento. Y es ese aspecto de que vamos simplemente a que haya una música excelente, una persona diga 2 o 3 cosas que sean chistosas. Y si se dan cuenta, yo no estoy en contra de los chistes, yo soy muy a favor del humor, pero adecuadamente, en momentos adecuados, y no es por entretenimiento para que simplemente la gente sea entretenida. Y cada vez más yo creo que la iglesia se está moviendo a este aspecto de entretener a personas y ese sea el gancho de atracción en lugar de la proclamación del Evangelio. Sí, yo creo que en cuanto a con qué lo llenamos a un nivel individual, lo llenamos con lo que está a la mano. Juan Calvino, una cita muy conocida: nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y a la medida que nosotros perdemos a Cristo, igual como dice Calvino, Cristo vestido en su obra,
A la medida que nosotros perdemos eso, cualquier otra cosa, nosotros vamos a buscar que eso llene. Yo creo que eso va a suceder a un nivel individual o también va a suceder a un nivel comunitario, y eso creo que es donde, cuando hablamos de la necesidad que la iglesia levante la bandera del evangelio, claro, específicamente en cuanto a su predicación, pero creemos que absolutamente todo lo que la iglesia hace refleja el mismo evangelio. Entonces, hasta la iglesia reunida existe por la obra de Cristo, por el evangelio. Cuando la iglesia se reúne, canta canciones en adoración a Cristo por lo que Cristo ha hecho. Cuando la iglesia reúne, toma juntos la Santa Cena que lo recuerda del evangelio. Todo lo que la iglesia hace lo recuerda del evangelio, y eso es donde, cuando la iglesia pierde el evangelio, es absolutamente trágico y va a tener repercusiones terribles en la vida del cristiano y también en la sociedad en que se encuentra. Henry Blackaby es un autor norteamericano que escribió varios libros, pero uno de esos es acerca del profeta Samuel, un profeta llamado por Dios, y él dice en una de las sesiones del libro que cuando la iglesia pierde la verdad de Dios, y obviamente el evangelio está en el centro de esa verdad, cuando una iglesia pierde la verdad de Dios, la iglesia le pierde el temor reverente a su Dios, y que cuando le pierde el temor reverente a su Dios, la iglesia le pierde el temor al pecado, y cuando la iglesia le pierde el temor al pecado, Dios comienza a alejarse de ella, y que la iglesia, que tiene ahora a un Dios alejado, aprende, por un lado, a vivir contenta sin la presencia manifiesta de Dios, sin las evidencias de que Dios está ahí cambiando vida, cambiando matrimonio, gente convirtiéndose, gente siendo bautizada, matrimonios siendo restaurados. Esa es la presencia manifiesta de Dios. El pueblo crece contento sin la presencia manifiesta de Dios y continúa sus actividades religiosas, y sus actividades religiosas le convencen de que Dios no se ha alejado de la iglesia. Y eso es trágico, para usar la palabra que tú mencionabas. Creo que cuando decimos que un evangélico ha perdido el evangelio, se ha desviado del evangelio, estamos hablando de una crisis de identidad, un problema de identidad. Y es que, no sé si ustedes han notado esto, pero hay una tendencia de usar la palabra evangelio o evangélico más como un adjetivo que un sustantivo, ¿verdad? Hablamos de la música evangélica, conferencias evangélicas, televisión evangélica, pero tal vez no hablamos tanto del evangelio como sustantivo. ¿Cuál es el peligro de usar la palabra evangélica más como algo que nos describe que el evangelio, Cristo, como algo que forma nuestra identidad? Y tal vez ya concluyendo, ¿cómo nos cuidamos de eso? Yo creo que tenemos que cuidarnos de no simplemente hacerlo una muletilla repetitiva, que simplemente porque en este momento las cosas centradas en el evangelio suenan en algunos lugares, continuamos simplemente repitiéndolo, y la forma es realmente meditando. Cada vez que esa palabra evangelio la decimos, yo por lo menos trato de en mi mente acordarme lo que Cristo es y lo que Él ha hecho por mí, y que eso afecte mi corazón. Y si simplemente decimos el evangelio, eso no mueve nada en nosotros. Estamos moviéndonos a un peligro de simplemente hacerlo una muletilla, algo que nos ayuda, o que esa cultura que hablábamos que no tiene el evangelio, sino que simplemente sea algo que realmente tiene un efecto en nuestras vidas. A mí lo que me preocupa mucho es las próximas generaciones. Si ese evangelio no es algo que nos enamora, que es nuestra pasión, simplemente es algo más, nuestros hijos van a tomarlo por sentado, y luego nuestros nietos van a olvidarlo. Y parte de mantener eso centrar realmente como lo que es, y no simplemente algo meramente para comentar, es porque tenemos esa necesidad de lo que hablamos, de pasarlo generación tras generación tras generación. Sí, yo creo que uno de los grandes peligros es perder nuestra oportunidad para cumplir con la gran comisión que Cristo mismo nos ha dado. Yo creo que es
muy fácil, y esto realmente es lo que nosotros hemos visto mucho en los Estados Unidos. Hemos creado una subcultura cristiana, una subcultura evangélica que ahora realmente se ha aislado por total de todos los otros ámbitos del mundo. Entonces tenemos arte cristiano, nosotros tenemos negocio cristiano, nosotros tenemos películas cristianas, tenemos todas estas cosas cristianas, y en ese sentido ya no hacen sentido las palabras de Cristo: así como el Padre a mí me envió, yo también a ustedes les he enviado. Que el plan de Dios en cuanto a la proclamación de su evangelio es que Dios ha colocado a doctores donde ellos deberían estar, en hospitales, rodeado por gente que no conoce a Cristo. Él ha puesto abogados en los lugares donde Él quiere, Él ha puesto artistas, Él ha puesto a todas estas personas con el fin de que ellos, siendo evangélicos, personas formadas e informadas por el evangelio, puedan vivir la plenitud de una cosmovisión evangeliocéntrica y hagan absolutamente todo lo que hacen, ya sea en palabra o en hecho, en el nombre de Jesucristo. Entonces yo creo que al hacer que evangélico sea un adjetivo, nosotros perdemos por total la oportunidad que nosotros tenemos para vivir la gran comisión que Cristo nos ha dado. Para comenzar donde tú iniciaste, Steven, un evangélico sin el evangelio es un fariseo. Él no es un evangélico. Pero en Latinoamérica, realmente un evangélico es alguien que dice ser cristiano pero no es católico. Literalmente, eso es como es. Y nosotros tenemos un evangelicalismo muy similar a como hay un catolicismo, que es más nominal, que es más cultural, en el sentido de que vamos a la iglesia y queremos que nuestros hijos se casen en la iglesia, pero no necesariamente como lo hemos estado hablando, y aún ahora Justin estaba conversando en términos de esa cosmovisión cristiana que nos impacte y que verdaderamente nosotros podamos ser evidencias ambulantes del evangelio. Esto es como el evangelio luce cuando impacta una vida, y eso es lo que nosotros necesitamos ser. Y volviendo, como dijiste que ya estábamos cerrando, volviendo a qué pasa cuando una iglesia pierde el evangelio. Se me fue una ilustración que tenía en la mente ahora mismo, pero mucho es que continuamos esas actividades religiosas de que yo hablaba, y esas actividades religiosas pasan a ser nuestro centro de satisfacción, nuestro centro de lo que me llena. Bueno, y luego nosotros comenzamos a ver lo que hacemos como las estrategias que necesitamos para plantar iglesias, para hacer crecer iglesias. Y ya recuerdo lo que quería decir, porque tenía que ver justamente con estrategia. Hace como 15 años atrás yo fui invitado a Barbados por una denominación X por toda una semana, y durante toda esa semana se nos habló de 8 de la mañana a 5 de la tarde acerca de cuál fue la clave de la iglesia primitiva que logró sembrar todas estas iglesias y logró transformar en el tiempo, socavó las bases del Imperio Romano, y se nos dijo que fue las iglesias de hogares. Y entonces ahí se levantó toda una ola de iglesias de hogares, porque eso es lo que vemos en el libro de los Hechos y demás, que todas eran iglesias de hogares. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo, porque esa era la estrategia, el enlatado. O sea, esta gente por 5 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pasó por alto que la iglesia primitiva, decía, el texto de Hechos 2 y Hechos 4 dice lo siguiente: contaban con el favor de Dios, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, eran de un solo sentir y de un solo corazón. Se reunían para compartir el pan, se reunían para tener adoración juntas. Esta iglesia oraba. Yo no podía creer que toda esa obra de Dios fue reducida a iglesia de hogares. Y eso es lo que ocurre cuando la iglesia pierde el evangelio, que la iglesia ni siquiera se da cuenta de la obra de Dios, la obra de gracia, y cómo opera, y cómo luce, y cómo es, y comienza a ponerle atención a algo que es puramente humano, cuando estas iglesias de hogares ni siquiera fue la estrategia de la iglesia primitiva. Era una iglesia perseguida, pobre y sin edificios. ¿A dónde se iban a reunir? En los hogares, pero no correspondía a ninguna estrategia en particular. Si hubiesen tenido dinero para construir, no se les permitía construir edificios. Pero eso es una de las cosas que ocurre cuando la iglesia pierde el evangelio, que reduce la iglesia a estrategias y metodología que vende y le pasa por alto al obrar de Dios y cómo es que Dios obra en medio de su pueblo.
Gracias, hermanos. Creo que nuestra oración es que el Evangelio nos impulse a no simplemente hacer cosas cristianos, pero a hacer en todos sentidos de la palabra, en nuestra identidad y en cómo nuestro comportamiento fluye de esa identidad. Estar centrados en el Evangelio, ser cristianos.